Hola, em, capitalismo revolucionario. ¿Cómo están todos? Miren, lo siguiente. Este libro es un libro que yo he tenido que arreglar porque lo he leído varias veces y no es un libro, son dos libros. Entonces tenemos uno que dice, esto es una antigua editorial que se llama Editorial Francisco de Aguirre, en Chile. Y el otro es Cartas de un tipógrafo yanqui, que son libros de lo que se llama mucho de esos libros, pero nos salimos del carril, porque ahora un capítulo que abarca, lo habíamos dejado esto um, en mayo del 2012, pero esto empieza en el fondo todo el 2012 y comienzos del 2013. Es pleno gobierno de Carrera. Podemos recapitular un poco qué es lo que había pasado. Lo que había pasado, recuerden que la Junta de Gobierno estableció un itinerario para llegar a esta democracia plena que era el Congreso, se eligieron los diputados, estos diputados de distintos lugares, la representación de los diputados se discutía porque Santiago tenía más número de gente, etcétera, y esto llegó a un congreso que se inauguró el 4 de julio en honor a lo que era la independencia norteamericana, el 4 de julio de 1811, pero hubo mucho mal tiempo, finalmente había una lluvia y empezaron el 23 de julio, y del 23 de julio al 4 de septiembre, o sea, casi un mes estuvieron agarrándose entre las facciones, porque en los moderados, que eran los únicos que se podían presentar, eran gente que estaba de acuerdo con este sistema de autogobierno, llamémoslo así, no independencia, sino que un autogobierno. Entonces esto se había prohibido a todos los sarracenos, a los peninsulares españoles o a los criollos partidarios del rey, del sistema antiguo. Todos eran por el rey, pero la diferencia era que los que querían mantener el sistema de los gobernadores supeditado al virrey del Perú, esperando que pasara lo que pasara en España. Entonces, como en las votaciones no se podía elegir directamente, en forma clara y transparente a los realistas, salió muy crecido, muy engordado el bando que se llamaba moderado, y ese bando moderado obstruía todo lo que era los adelantos que se querían hacer, y el bando que era el exaltado, donde estaba O'Higgins capitaneando, este grupo de diputados eran 12, se retiraron en un momento, el 9 de agosto, y esto quedó así sin gente, había que renovar esa gente, pero estaba mal la cosa. Y ahí llegó el, el golpe de los hermanos Carrera, capitaneado por José Miguel, que venía llegando hace un mes, que había llegado a Chile, por lo tanto, capitaneando este golpe en forma magistral, porque era un genio de los golpes, y ahí se produce un avance espectacular en todo lo que era la legislación, que lo estuvimos viendo, que fue el avance espectacular desde el 4 de septiembre hasta el 2 de diciembre, en que finalmente Carrera, en un tercer golpe, hubo un golpe el 15 y 16 de noviembre, y después hubo el último golpe que fue el 12 de diciembre, donde al final Carrera liquidó el Congreso y se fueron todos para la casa. Y ahí empezó a mandar Carrera, pero como esto llegó a Concepción, en Concepción estaba Rosas, que era un gran líder natural, era un líder natural que venía entroncado desde la colonia, había sido líder había sido intendente de toda la zona, había tenido algunos problemas, conflictos de interés, porque se había casado con una mujer muy rica, y él tenía muchas, pero en esa época se confiaba en la persona, y realmente él no tuvo problemas en esto de los conflictos de interés, no era un gallo, era gente sana, digamos. Entonces, bueno, este era un líder natural de Concepción, lo amaban, y él dijo, esto no puede ser. No solamente él, sino que toda la gente de Concepción estaban indignados con esta cuestión que había hecho Carrera. Entonces se produjeron lo que se llamó la cuasi guerra civil entre Concepción y Santiago. Recuerden que Carrera ahí mandó frenar la comunicación entre Concepción y Santiago. En todos los ríos puso destacamentos. Estos destacamentos eran indisciplinados,
producían problemas en el campo, la gente tenía que huir a otros lugares. Estos gallos le llamaban las langostas porque en realidad se llevaban los caballos, se llevaban las comidas y estaban y al mismo tiempo eran de un autoritarismo muy penca porque obstruían el comercio. Entonces del sur iban con ganado, o iban con charquio, o iban con chicha, o iban con tejidos mapuche, qué sé yo, a todo eso para llevarlo a Santiago, y de Santiago llegaban todos los cultivos del norte que habían en Santiago. Entonces ese intercambio que era, en el fondo, Chile era, con todo respeto de Coquimbo. Coquimbo siempre es maravilloso y todo, pero era como tan chico, tan insignificante. Coquimbo no participó prácticamente en todo este lío. En cambio, entre Santiago y Concepción se dio todo lo que fue la guerra de independencia. Concepción pagó el pato. Después del gobierno de O'Higgins hizo la expedición libertadora al Perú, estaba obsesionado con ir a atacar el Perú, dejando a Freire como gobernador en esos años, en el gobierno de O'Higgins, dejándolo en Concepción, en la miseria más espantosa. Estaban las bandas de Benavides, después los Pincheira, etc. Entonces, Concepción sufrió muchísimo. Y aquí empezó a sufrir ya, porque Concepción se puso en este conflicto, y Carrera no le mandó el situado, el real situado, que ahora se llama situado, que es una plata que es para la gente, para las tropas. Entonces las tropas que estaban en todo lo que era los fuertes de la zona de la frontera con los mapuches, y eso básicamente, que era la mejor tropa que había en el Reino de Chile, que estaban ahí. Siempre había, desde tiempos inmemoriales, desde la guerra de Arauco, siempre estaba eso con una plata que le llegaba de Santiago. Entonces pasaron los meses. Entonces el golpe fue el 2 de diciembre. Tenemos diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, todo mayo. O sea, tenemos 6 meses de negociaciones infructuosas entre Rosas y Carrera. Acuérdense que finalmente se encontraron, cruzó Rosas el río Maule, Carrera estaba en Talca y Rosas en Linares, se encontraron, cruzó Rosas el río Maule y fueron a una hacienda de un tal Álvarez, una hacienda a orillas del río Maule. Ha sido muy lindo todo eso. Y en esa casa comieron, chacotearon, echaron la talla, pero lo que le dijo Carrera, le dijo a Rosas: mira, yo estoy como de acuerdo contigo, pero vamos a firmar esto, tenemos que ver los últimos detalles y veámoslo nos reunámonos nuevamente en Talca. Y todo esto, los demás dijeron: pero esto es una trampa. Yo creo sinceramente que era una trampa, ¿eh? Yo creo que era una trampa. No hay cómo comprobarlo, porque eso estaba en la maquinación interna de Carrera, y que Carrera lo quería llevar como un ingenuo a Talca y agarrarlo, descabezar ese movimiento. En todo caso, O'Higgins era el que estaba con las tropas, con las milicias. Eran 1000 milicianos a caballo con lanza, 1000 gallos a caballo con lanza, que eran de Los Ángeles, del sector de la isla de La Laja, de toda esa zona que era el líder natural. O'Higgins estaba con esto y con 300 hombres de línea en la línea. En la ribera sur del Maule. O'Higgins se va a su lugar, va a su hacienda, a las canteras, a trabajar, y dice: bueno, ya esta cuestión no escapa a mis capacidades. Rosas también vuelve a Concepción, y en Concepción lo critican porque hubo un momento en que O'Higgins le había dicho a Rosas y otros más también de que había que atacar, y eso fue en los comienzos, creo que en el verano, no me acuerdo cuándo fue. Lo dije en el otro video, que hubo un momento en que O'Higgins dijo: bueno, aquí hay que cruzar el Maule por el lado de la cordillera para que para caer de sorpresa sobre ellos. Yo creo que habría sido una acción militar exitosa y habría terminado con todo este tema de Carrera. Pero lamentablemente, no lamentablemente, las circunstancias de que Rosas no quería que hubiera un enfrentamiento entre los patriotas. Ya era bastante el desprestigio que se había producido, y las medidas de fuerza que estaba haciendo Carrera. Y esta dilación eterna, en palabras de Rosas, una dilación eterna, porque era un hueveo al final. O sea, ¿cuándo vamos a firmar? ¿Cuándo vamos a arreglarnos? Porque lo que quería el tratado que había escrito Rosas
con O'Higgins. O'Higgins había sido enviado por Carrera, acuérdense, había sido enviado. O'Higgins estaba en Santiago enfermo para el golpe, cuando se liquidó el Congreso. O'Higgins en ese momento le dice: ¿sabes qué más? No, yo no participo, te renuncio. Pero le dijo Carrera: no, por la patria te necesito para que tú vayas a hacer las paces con Rosa. Y O'Higgins dijo: bueno, esta cuestión es, a pesar de que Carrera ha hecho todas estas leceras, yo voy a ir a hacer esto porque tenemos que lograr un advenimiento, una reconciliación. Pero con Rosa crearon el 12 de enero ese texto que es como un tratado de arreglo, pues, donde se llamaba nuevamente a elecciones. Y eso no quería Carrera, no quería elecciones. Quería él tener el mando absoluto. Bueno, Rosas tenía le escribía, ya desesperado, le escribió a Carrera, ya como onda, concha tu madre, ¿sí? Entonces le dijo: un gobierno de suplentes, es decir, a Carrera lo llama suplentes, que excluye el derecho a los propietarios. ¿Quiénes son los propietarios? Los que estaban elegidos por el pueblo. Que excluye el derecho de los propietarios para siempre o por tiempo incierto, es una especie tan nueva en la política mundial que no tiene semejanza en toda la historia, que no lo encontraba en ningún lado con su conocimiento histórico, ni en tiempo de los romanos, ni ninguna cuestión. Entonces, bueno. Entonces Rosas se enferma, todo esto es una psicosomático, se enferma, empieza a deprimirse, pierde prestigio porque la gente dice: pucha, por culpa de Rosas que no tenemos plata, la tropa está en harapos, está hambrienta, los fuertes están débiles, incluso los mapuches pueden llegar a atacarlos porque están débiles, faltan municiones, están todas las cosas enmohecidas por la humedad. O'Higgins se retiró a su hacienda tranquilamente y dije: no puedo hacer nada. Y Carrera llegó a Santiago el 1 de junio, todo esto fue el final de mayo, 1 de junio, llegó a Santiago, pero llegó como circunspecto y muy cabizbajo y retraído, porque la idea, se había ido con la idea de que iba a someter a Concepción, y Concepción no se sometió, Rosas no se sometió, a pesar de toda esta presión de que no les llegaba el situado para las tropas, y a pesar del bloqueo económico, donde el que salía más perjudicado era Concepción. Santiago siempre se las podía arreglar, siempre fue más poderoso, en esa época era 3, 4 veces más poderoso que Concepción, entonces siempre se las podía arreglar, y por algo que ellos mandaban el situado, se lo mandaban a Conce. Entonces le escribió esta es una parte de la carta donde ya le dice: ¡ah, la weá! ¿Hasta cuándo? Ya. Carrera volvió, o sea, estuvo 6 meses en el fondo medio gobernando, porque gobernaba desde Talca. Y pasan cosas interesantísimas. ¿Qué pasa? Que habían en tiempos de lo que fue la Junta con Mateo Torres Zambrano, en esa época se decretó lo que era la libertad de comercio, ¿se recuerdan? Entonces ahí se daba libertad de comercio o sea, libertad de comercio en general, y se daba una exención de tributación de impuestos para las municiones, para las armas, municiones, uniformes, sables, qué sé yo, todo lo que es arma, y libros y imprenta, maquinaria de imprenta, porque se requería una imprenta. Había una imprenta que habían traído los jesuitas en 1740 y funcionó hasta 1767 con los jesuitas, pero era una imprenta muy chica, y que es increíble que hablemos de eso porque es lo único que había. Después salieron los jesuitas expulsados y eso pasó a ser una imprenta de la Universidad de San Felipe, donde estudiaban nada más que Derecho, Filosofía y Teología. No había otras carreras. Y acuérdense que eran muy ampulosas, muy pedantes, toda esta cuestión. Y nunca había impreso ni un libro. No había ningún libro impreso. Y entonces estaba en Chile, había venido un tipo que se llamaba Mateo Hebel. Entonces, es así se escribe: H-O-E-V-E-L. Él era nacido en
en Suecia, y de Suecia llegó a Estados Unidos, se hizo ciudadano norteamericano, y en 1803 andaba haciendo con un barco en Talcahuano, andaba haciendo comercio, y en esa época los salvajes el sistema que tenían los realistas, el sistema de los reyes, que se metían todo y todo lo regulaba y todo era ataque. Entonces lo pescaron, decomisaron su mercadería en Talcahuano en 1803, plena colonia, y él alegó y le pudieron devolver algo de lo que él había invertido y se enamoró de una chilena y se quedó en Chile. Entonces él, Mateo, no sé cómo se pronuncia en realidad porque es un nombre sueco, Hovel, vamos a pronunciar Hovel. Mateo Hovel, como les digo, era un tipo de ideas liberales muy culto, y después terminó siendo castigado en la Reconquista por los españoles, lo mandaron a la isla de Juan Fernández, estuvo ahí relegado con los otros, con Ignacio Carrera y otros más, en la isla de Juan Fernández, o sea, fue castigado, y después cuando llegó el gobierno de O'Higgins lo nombró intendente de Santiago, dejó descendencia y el apellido no sé dónde quedó. En Chile no he visto gente que tenga ese apellido. Bueno, este tipo llegó apenas la Junta, en aquella época de Mateo Torres Zambrano, en esa época cuando dieron la libertad de comercio, dijo, estupendo, yo tengo los datos en Estados Unidos, entonces fue a buscar a Estados Unidos una imprenta. La imprenta llegó en noviembre de 1811, en un barco que se llama Galloway, venía con todos los artículos de la imprenta y al mismo tiempo traía armas, municiones, todas las cosas que no pagaban aranceles, y venía con 3 tipógrafos. Y este libro que les digo yo, son escritos por cartas de un tipógrafo yanqui. Este tipógrafo era el que vino a trabajar por la imprenta. Entonces va contando toda la pequeña historia cuando llegó a Valparaíso y se sorprendió porque no había nadie, porque le dijeron no, porque estaban durmiendo siesta. Entonces dije, pero ¿cómo esta gente duerme siesta? Que son flojos estos gallos. Era el yanqui, ¿no? En esa época ya, entonces ahí muestra, por ejemplo, el guasito de la época, el guasito. Entonces, claro, empieza así, en Valparaíso, y no entiende que no haya nadie. Estaban durmiendo siesta. Podría contar muchas cosas de esto, pero nos vamos a ir de la hilación. Entonces, para que vean que estos son aportes increíbles que llegaron, entonces fue realmente, imagínense un lugar donde no existía imprenta. Es una cosa increíble, todo se escribía a mano, y de repente ahí estaba la junta, en ese momento estaba Carrera en Talca, y la junta que había el presidente, estaba Portales, que el papá de Portales, y estaba el otro que era el que estaba a cargo de la moneda, había estado a cargo de la moneda, y el otro que era Pedro Prado. Entonces los gallos dijeron, vamos a encargarle a Camilo Enríquez, a este cura que venía llegando, porque había sabido que estaba Chile así, y el cura de los atender a la gente que estaba muriendo, con confesiones, y atender a los moribundos. Entonces, en febrero de 1812 fue nombrado Camilo Enríquez como redactor y editor. Había leído de todo, tenía una olla de grillos adentro, y se le notaba que a veces traspasaba directamente a la Aurora de Chile, que era el diario, que es famoso, el diario de la Aurora de Chile, todos lo hemos escuchado en el colegio. Entonces, él traspasaba a veces los textos que se sabía de memoria del contrato social de Rousseau, etc. Entonces, era esa efervescencia que había de la ilustración. Se publicaban un poco más de 200 ejemplares con un precio bastante elevado, pero los que compraban tenían un estilo patriótico de hacerlos correr, y hacían correr estos escritos de mano en mano entre la gente educada, que eran, o sea, los criollos, los que eran los únicos educados, porque para abajo nadie sabía leer, entonces ellos solamente podían leer, y eran tan educados que devolvían el escrito al dueño. Eso es una cosa que después se perdió, porque ahora uno presta un libro y no lo devuelven nunca.
Ya, y entonces andaban en las calles con en un papel oficio, un poco más largo esto, a dos espacios, eran 4 hojas, con doble espacio. Entonces ahí venía de todo, se hablaba de todo, incluso se habló de meteorología, porque había un personaje, que se me olvida el nombre, este gallo había llegado con todos los conocimientos de meteorología de esa época, entonces era una novedad, la meteorología. Y se hablaba de 1000 cosas. Ahora, en las críticas de Barros Arana y de Encina con respecto a Camilo Enríquez dicen, es muy culto, pero su frase laboriosa, muy laboriosa, no daba todo el relieve ni toda la transparencia al pensamiento. No tenía el vigor y el colorido y la vivacidad de Rosas, de Salas, Manuel de Salas, y de Irizarry, y de Bernardo Vera y Pintado. Ahora Salas, Irizarry y Bernardo Vera y Pintado, que era el embajador, lo habían nombrado el embajador de Buenos Aires, y que había sido uno de los que ahí lo habían desterrado el gobernador García Carrasco junto con los otros dos Antonios, ¿se acuerdan? El José Antonio Rojas y el otro que era Antonio Ovalle. Entonces, Bernardo Vera y Pintado, que era como un gran personaje también. Todos estos grandes personajes colaboraban y escribían en este periódico. Entonces, el nacimiento del periódico fue una cosa magnífica. Hoy día nació también un periódico que se llama El Capital. Muy buen nombre, estupendo nombre. Hay que robarle todo a estos comunistas culiados. Bueno. Ya, El Capital es un periódico que salió hoy día, que es de capitalismo revolucionario. Ya. Estos otros, dice Barros Arana, quienes sabían revestir sus ideas de formas animadas y ardorosas y de una claridad para alcance de todas las inteligencias. Enríquez, la opinión de los dos, de Encina también, Enríquez llegó muy tarde a la vocación de escritor. O sea, le faltaba más elaboración. Estos 200 ejemplares, ¿qué más? ¿Qué más? Vámonos, sigamos. La imprenta le costó a Havel, Havel le costó 6.389 pesos, que harta plata. La Junta amplió por un año, la Junta que era Carrera con Pedro Prado y con José Santiago Portales, la Junta amplió por un año y dio más plazo por un año y más por la exención de los impuestos, para que pudieran seguir viniendo otras imprentas o más accesorios a la imprenta. La Aurora trató temas de derecho constitucional, poesía, temas de hacienda, civilización de indígenas, instrucción pública, industria y comercio, temas policiales y meteorología, que era muy novedosa, como lo he dicho. Entonces, a través de la Aurora uno se informa de las cosas que estaban pasando en ese momento, que ya anteriormente eran escritos de los gobernadores y cuestiones más. Aquí era más un progreso notable. La Aurora fue la promotora de las aspiraciones a la independencia absoluta y promotora de ideas que a mucha gente no sabía, porque eran libros prohibidos. Entonces este fraile de la buena muerte, que era Camilo Enríquez, y estos otros, Sudáñez, que Sudáñez también es un gran tipo, que era un boliviano, que había sido uno de los protagonistas de la insurrección independentista de 1809 en Charcas. Y fue preso, llegó a Lima preso, el gallo tenía muy buena pluma y además era un tipo especial, eso realmente para un libro, la biografía de Sudáñez. Y este gallo llegó a Chile, pues sabiendo que se vino para Chile. Y aquí participó en todo, o sea, era un gallo muy activo en todo esto, protagonista. Entonces, se produce en 1812, digamos que el gran aporte de Carrera a la independencia es la propagación de las ideas. Uno de los grandes aportes de Carrera es que en ese momento bullían las ideas. Ahora la imprenta venía pedida desde antes.
El 26 de marzo se publica la Declaración de Independencia de Venezuela, que había hecho la primera junta de gobierno de Venezuela, de Caracas, había declarado la independencia. Entonces se publicó eso, que fue una cosa increíble. O sea hay una colonia, una capitanía general, igual que la de Chile, Venezuela era pequeña, que había declarado la independencia. Increíble. Y todo esto de la aurora de Chile es muy conocida, por eso no quiero seguir adentrándome, pero imagínense lo que significó eso, lo que significó aquello. Una cosa maravillosa. Y paralelamente a lo de la aurora de Chile, viene, está en Estados Unidos don James Madison, que es el presidente, y el primer ministro se llama James Monroe, que fue el que el que escribió en 1823 la doctrina de Monroe, que es América para los americanos, no queremos nada con los europeos aquí en América, que mucho la gente izquierda lo interpreta como que era un imperialismo, pero no, era una buena intención. Entonces, este ministro del Interior, Monroe, manda a Joel Roberts Poinsett, un personaje, como cónsul y agente confidencial con la finalidad de prestar protección al comercio de sus connacionales. Es decir, venía básicamente a hacerse presente con destino a Buenos Aires. Pero en Buenos Aires, él delegó a otro norteamericano y él quería venirse para Chile. ¿Por qué? Porque en Chile había más amenaza al comercio y porque Chile estaba más débil en algún sentido que Buenos Aires. Entonces él dijo, yo me voy para Chile. Y se fue a Chile. Se vino a Chile. Y se vino este famoso Joel Roberts Poinsett. Y al llegar le tuvieron que consultar. Carrera dijo, bueno, vamos a consultar los del consulado. Había un tribunal del consulado donde estaban todos era como una cosa comercial, estaban los comerciantes españoles. Los comerciantes españoles dijeron, no queremos nada con este gallo. ¿Qué tiene que venir aquí? Nosotros, entonces hubo una discusión teórica, jurídica, y el que le ganó en esto fue el 21 de febrero don Agustín Vial Santelices, que Agustín Vial Santelices había participado en la Junta, etcétera, etcétera. Era uno de los protagonistas, uno de los grandes, de los próceres. Entonces dijo, bueno, existe un tratado entre la corona española y Estados Unidos, donde se acepta esto de los embajadores. Entonces, como la corona española está acéfala o está prisionero, el maravilloso y desgraciado Fernando VII. Entonces, podemos hacerlo. Entonces, finalmente, el Tribunal de Justicia, todos fallaron a favor, y Carrera estaba moviendo esos hilos porque quería de todas maneras. Era como un reconocimiento de la independencia. Entonces este gallo entró de lleno, se olvidó inmediatamente de su neutralidad y entró de lleno a ser un consejero, se hizo amigo de Carrera y fue un consejero de Carrera, y un consejero, por llamarlo ultra, es decir, ultra liberal y ultra avanzado en el tema de la independencia y todas esas cosas. La idea de la bandera, del escudo, de la escarapela venían de él, y otras cosas más. E incluso él acompañó a Carrera después cuando se produjo la invasión realista, andaba siendo asesor de Carrera, y entonces estaban con el mapa en la mesa en una tienda de campaña cerca del Maule, qué sé yo, y estaban ahí, y tenía Carrera dos tipos que le hablaban. Uno que era militar, que tenía muy buen criterio, que era Juan Maquena, que lo había sacado del destierro, y el otro, Joel Poinsett, que le decía esto y esto otro, porque Poinsett era multifacético, sabía de cosas militares, era versado en... Ya se me olvidaron, pero es una cosa increíble, el gallo hacía de todo. O sea, el gallo era un capo, pero a veces cuando se hace de todo, eh, no tiene tanta... En el tema militar vamos a verlo en su momento. Ya, entonces el 24 de febrero, se hace una aparatosa ceremonia. Entonces, como diciendo, viene un embajador de Estados Unidos. Él participó como promotor y consejero, abandonando su supuesta neutralidad, lo que le estaba diciendo. Entonces, Poinsett
les dio, el contacto para la compra de armas en Estados Unidos, porque estaban caras las armas, para poder comprarlas a un cierto precio, para comprar trajes e instrumentos para la banda musical y para comprar tabaco, porque el virrey había cortado el envío de tabaco para Chile. Entonces todos los fumadores, había un rapé que era un tabaco molido que lo aspiraban como si fuera cocaína, así lo aspiraban. Entonces ese rapé venía un tabaco molido que era más fácil de transportar porque iba como un cajón, como un polvo. Y el tabaco mismo para fumarlo, todo eso, no había nada. Entonces los pobres, los que les gustaba esa cuestión, estaban desesperados y echando puteadas contra los cambios y contra el virrey. Ahora, ¿qué pasó? Que todos estos datos que dio Poinsett se fueron al tacho de la basura. Seguimos con el problema porque vino la guerra, una formidable guerra entre Estados Unidos e Inglaterra, que la nombré la vez pasada en el otro capítulo. Y Estados Unidos e Inglaterra se agarraron y, incluso les conté que las tropas norteamericanas pasaron por Washington y quemaron. O sea, fue una cuestión, se agarraron se enfrentaron las flotas con los norteamericanos con muy buena tecnología, etcétera. Bueno, entonces aquí casi todos son buenas intenciones, lo que estamos viendo, como fue en la época del Congreso. Se tenía la idea de una confederación como en Estados Unidos, pero cada cual con su propia organización y bandera. Entonces, el 4 de julio se inaugura la bandera chilena, la primera bandera, la bandera de la Patria Vieja, que fue idea de Poinsett, que le metió esta cosa a Carrera. Y el 4 de julio se hace la ceremonia fantástica, un sarao en el edificio del consulado por el aniversario de la independencia de Estados Unidos. Y Carrera quería declarar la independencia también de Chile, pero no podía hacerlo porque Juan José Carrera, que estaba al mando de los granaderos en Santiago, se había casado con una mujer que era de una familia goda o sarracena o realista. Entonces estaba con la señora, la nueva señora que tenía Juan José Carrera, lo tenía medio convencido, junto con su familia, de que lo mejor era volver al rey. Entonces dijo no, a su hermano. El hermano no disponía del mando de tropas. Tenía una guardia que era una guardia, qué sé yo, 100 gallos. Y eso estaban siendo educados recién con instrucción militar y todo eso. Y en cambio, Juan José tenía lo mejor, no lo mejor, quizás lo único bueno que tenía Santiago como tropa de línea, que eran los granaderos. Entonces dijo que no quería, se opuso. Ahora igual se establecían castigos a los que no usaban las carabelas. Al clero se le dio la libertad. Entonces, algunos sacerdotes usaban la escarapela, esta tricolor que es amarillo, blanco y azul, que es bonita, me parece muy buena la combinación de colores. Y los curas podían electivo, pero después los otros funcionarios del Estado y todos tenían que andar con sus carabelas, si no tenían castigo. Y habíamos dejado a Concepción, con Rosas allá, ¿cierto? Esto fue el 1 de junio, está Rosas en Concepción, todos le dicen, pucha, la cuestión, estamos mal, ¿ya? Y el 8 de julio se produce un alzamiento, era de esperar. Obvio, estaban sin el situado, estaban sin comercio, lo único que querían era agachar el moño, o sea, decir, ser bien sumiso a Carrera y decirle, por favor, estamos contigo. Entonces, vino una disolución de la Junta y un establecimiento de una Junta de Guerra. En Conce había tenido que luchar con dificultades insuperables. Sin el situado no podía pagar a las tropas. Rosas juntó en Concepción un consejo de diputados de todas las localidades para que ellos impusieran contribuciones extraordinarias. Cuando uno camina, la última vez que fue a Concepción, iba caminando por la calle principal, que es la Bernardo Higgins, hacia la plaza, y en cada esquina, no, quizás 2 veces en cada cuadra, tienen un escudo de armas de cada localidad de la 8ª región. Impresionante. Coelemu, Quirihue, San Carlos, Chillán, Santa Juana, Santa Bárbara,
Lota, Coronel, Lebu. Es impresionante la cantidad de lugares que tiene es como una galaxia que está girando en torno a Concepción. Concepción tiene un poder natural, hasta el día de hoy tiene un poder natural porque es parte de una zona que es impresionante. Entonces, cada uno de estos llevaba a un diputado, hicieron esto, porque y Rosas le dijo, pidámosle contribuciones, impuestos, para poder financiar las tropas y no doblegarnos, no tener que doblegarnos y agacharnos ante el señor usurpador de la democracia, José Miguel Carrera. Y le dijeron todos, ¿pero qué vamos a poder pedir impuestos? Estamos muertos de hambre, estamos todos hechos peores. Si no podemos vender nuestros tejidos, no podemos llevar las papas para el norte, no podemos llevar los ganados, qué sé yo. Y no nos llega el situado. Entonces, el 8 de julio, en la noche, Juan Miguel Benavente, comandante de los Dragones, Ramón Jiménez, sargento mayor del batallón de infantería, y José Zapatero, capitán de brigada de artillería. Se sublevan, toda la tropa está acuartelada, ponen cañones con metralla, la típica. La metralla, ya les dije que era como unas pelotas de fierro chicas, entonces dispara eso y es como la escopeta, así. Puede llegar 2 o 3 metrallas, está liquidado. Entonces, fueron a agarrarlos en sus casas. Fue de sorpresa. Ahí Rosa lo dejaron en vigilancia en su casa. A los otros de la Junta, que eran rosistas, que eran todos partidarios de Rosa y eran de los antiguos que estaban en la línea del Congreso y de la Junta antigua, patriotas muy meritorios, presos por esta Junta de Guerra. Y solamente don José Pedro Benavente, que era el hermano del que organizó todo esto, y que era él, que era una autoridad ahí, presidente de la Junta, siguió siendo jefe de la Junta Nueva, Junta de Guerra. Y le dijo a los diputados que regresen a sus destinos, y el Cabil, y mandan una carta a Santiago, una carta dulce y muy arrastrada, muy sumisa, y donde no le dicen, pucha, mándanos al situado, pero en el fondo se lo estaban diciendo a Carrera. Y el obispo Villodres, que era realista, la manda una carta también a Carrera. Usted, que es la maravilla, y aquí todos nosotros somos devotos, fieles a todo esto, que queremos hacer todo esto maravilloso, que Santiago y Concepción sean uno solo, y por favor acuérdense de nuestras necesidades. Ya. Es decir, cartas pidiendo plata. Plata. Ahora, acuérdense que Carrera tenía una mala experiencia, porque había mandado a un tipo a hacer una rebelión en Valdivia, y en Valdivia, en vez de rebelarse a favor de Carrera, o sea, pensaron que Carrera era del rey. Entonces, dijeron, viva Carrera, que es el nuevo gobernador, y viva el virrey del Perú, y viva el rey maravilloso, y viva el consejo de regencia, qué sé yo. Entonces, se había dado vuelta esta cuestión. Se había dado vuelta y al final terminó siendo del rey Valdivia. Eso fue por meter las manos. Entonces, es responsabilidad de Carrera de haber hecho eso y haber perdido el mejor contingente que tenía Chile, que era el batallón de Valdivia, que estaba hecho con gallos que los castigaban ahí. Entonces eran gallos puntúos, fuertes. Era un batallón fuertísimo, el valdiviano. Entonces, perdimos Valdivia y ahora tenía miedo, con justa razón, porque existen las cartas que lo atestiguan. El obispo Villodres había participado en esta organización con este Benavente. ¿Para qué? Para realmente tomar el poder y que les llegara el situado. Mandaban esta carta, toda empalagosa y halagadora, para que llegara el situado, y después de que llegara el situado, mandar una carta al virrey del Perú diciendo, estamos listos con el virrey del Perú, con el Consejo de Regencia. Lo que había hecho Valdivia le llegó el situado, y después de que le llegó el situado, le llegó las lucas, le llegaron los víveres, viva el virrey del Perú. Entonces, Carrera sospechaba de eso, pero antes quería liquidar a los enemigos. Entonces, ¿cómo lo hizo? El 15 de julio
Eso fue el 8 de julio. El 15 de julio llega la noticia a Santiago y todos lo celebran como un triunfo. Incluso mucha gente que estaba alejada de Carrera por todo este conflicto, como ya se había solucionado el conflicto y ahora era una sola unidad, Santiago y Concepción y Coquimbo, y estaba una sola persona que era José Miguel Carrera. Entonces toda la gente que había estado, porque era una cosa que no se sabía para dónde, ya dijo, ganó, bien, se allegaron a Carrera como entusiastas, como que era un triunfo, pero Carrera estaba con la sospecha muy correcta. Y les quiero nombrar aquí que es muy divertido porque Carrera siempre escribe los liberticidas, es una palabra que ocupaba mucho, los liberticidas, y que me parece bonita la palabra, liberticidas. Bueno, entonces Carrera pide que Rosas venga para Santiago. Y no solamente Rosas, todos los antiguos líderes de Concepción vengan para Santiago, y aquí los vamos a relegar. A los otros los llevaron con escolta y los relegaron en distintos puntos. Cabildo, qué sé yo, Los Vilos, ¿ah? Y Yapel, los mandaban para esas zonas más así como esas zonas templadas del Chile chico, o sea, del norte chico. Y, y Rosas va con su servidumbre, con su familia, va lentamente y llega en un momento determinado. En julio está lloviendo y Rosas llega al río Maipo y se acercan los emisarios del gobierno y le dicen: usted no puede entrar a Santiago, usted tiene que estar, se va a ir destinado inmediatamente a la hacienda de su sobrino, que también tenía apellido Rosas, que era en Talagante. Entonces a ir a Talagante y ahí va a quedarse. Y ahí se fue Rosas. Pero a pesar de ese maltrato, estos gallos le escribían a Carrera y le decían: Rosas y todos los suyos, los penquistas, le decían: este golpe que hicieron nos da la impresión de que va para el otro lado, para el otro equipo, va para el rey, va para el virrey del Perú. Entonces, le advertimos esto. Se le mandó Rosa una carta a Carrera diciéndole: por favor, haz algo con esto porque yo creo que Concepción se nos va, se va para el otro lado. Como en el momento de la prueba así pasó. Cuando llegó el momento de la prueba, Concepción falló. ¿Por qué? Porque había sido demasiado manoseada. Entonces, Carrera manda a un joven astuto y de sus partidarios, que se llama Juan Antonio Díaz Muñoz. Lo manda con plata y va solito, porque estos son los genios que tenía Carrera en el después. El que mandó a Valdivia era un genio medio raro porque no entendió bien la parte, eran buenos para hacer los golpes, pero no entendió la parte ideológica. Pensó que era para el rey, no, era para Carrera. Carrera y la Junta. Entonces, eso que se dividieron los patriotas fue una cosa muy rara, o sea, que la gente no entendía. Entonces ahora tenían que disolver esta Junta. Y este gallo, Juan Antonio Díaz Muñoz, llegó allá, habló, hizo sus movimientos, pasó sus lucas, y el 19 de septiembre había un sarao en el Palacio de la Intendencia, en la plaza de Concepción. Y ahí entraron los rosistas, entraron todos los patriotas y empezaron a insultar a todos los sarracenos, a los godos, digamos, a los realistas. Los insultaron. Y ahí ya se vio que había una parte del pueblo que no quería esta cuestión. Entonces, Pedro José Benavente, que era el que mandaba precisamente, puso en las armas, o sea, el que había hecho el mismo golpe anterior, se pasó ahora a Carrera definitivamente. Entonces dijo: ya, Pedro José Benavente, estaba el otro, el Juan Benavente, que era su hermano, estaba el otro, el Zapatero, qué sé yo, todos estos jefes de regimientos, de artillería, de caballería, tomaron el 24 de septiembre, tomaron el mando y pescaron a todos los de la Junta, que eran de la Junta de Guerra, y los metieron presos. Entonces, segunda redada en Concepción. ¿Para qué? Para que quedara esto realmente bajo el mando de Carrera. Y este famoso Juan Antonio Díaz Muñoz se quedó ahí con un título de brigadier, qué sé yo, y con una plata que le mandaba a Carrera para que estuviera en observación, para que este gallo se dedicara a ver cómo estaba la provincia. Si
cuál es el gallo que está complotando, que no está complotando. ¿Ya? Entonces ahí quedó este gallo como en observación, observando en su trabajo de espía y como de embajador de Santiago. Inmediatamente se hicieron parlamentos con los araucanos, porque los araucanos, se hizo un parlamento el 21 de diciembre en la zona de Arauco, de la zona de Lebu, toda esa zona que era la zona de Tucapel, donde murió Pedro Valdivia, esa zona de las quenches, que eran muy guerreros. Entonces estos gallos hicieron lo primero que hicieron fue este parlamento, y el 3 de enero en Los Ángeles, en la zona ya del plano, el llano, la depresión central, que donde está Angol, donde está Los Ángeles, toda esa zona que era de frontera. Entonces hicieron su parlamento con los indios, tratando de que los indios estuvieran de parte de el gobierno de Santiago. Pero esa cuestión los indios no entendían nada. O sea, les da lo mismo, o sea, podían entenderlo, pero decían, nosotros lo que queremos es pasarlo bien, tener nuestro territorio, nuestras mujeres, nuestra buena chicha, nuestra carne, eso es lo que queremos, punto. Así que después finalmente iban a estar con el rey, porque eran los que iban a estar en la guerra. Las tropas realistas se fueron siempre, cuando estaban derrotadas, se iban hacia Arauco, y ahí se revitalizaban y se rearmaban con tropas, con indios y con todo. Ya. Se lamenta en todo esto los historiadores el alejamiento de los mejores hombres de la región de Concepción. Y en el momento de la prueba se van a hacer falta, cuando venga el ataque, cuando venga la guerra. Ahora vámonos a las reformas. Mientras tanto había reformas administrativas. La nueva organización, había una nueva organización de localidades y de policías, la creación de una junta de vacuna, el esfuerzo para generalizar la vacunación, proyectos de paseos públicos que nunca se realizaron, establecimiento de una sociedad filantrópica con unos miembros honorables, se nombra a un juez mayor de la alta policía para evitar los largos juicios, para que sea más ejecutivo en los juicios, sobre todo en las zonas rurales, donde se perjudicaba a los inocentes cuando los inocentes estaban presos y faltaban los letrados. Entonces tenían que formarse unos jóvenes letrados que iban a ir, por decir, a Cauquenes, que era un caserío, ¿no es cierto? O a Chanco, o a, qué sé yo, a Parral. Todos esos lugares eran caseríos rurales, mucha población rural, y se producían crímenes en la ruralidad, en la parte rural. Se incrementa la policía y la vigilancia, y la vacunación en 1811 volvió la viruela, había vuelto un brote de viruela nuevamente, y Judas Tadeo Reyes vacunó a 1729 en Santiago. Debe haber sido todo de la aristocracia. Mejoras en el alumbrado público, eso también se hizo. Se estimuló el cultivo del algodón, porque no llegaba el algodón de Perú, entonces dijeron, bueno, hagamos cultivo de algodón en la zona de Huasco, en la zona de Copiapó. Se exigió a las órdenes religiosas el mantenimiento de escuelas primarias para hombres. A todo esto el clero estaba en contra de toda esta cuestión, porque estaban en fondo en contra de los patriotas, las máximas autoridades, entonces no querían hacer estas cosas. Pero Carrera, acuérdense que no había separación en esa época. Uno no lo puede entender porque ahora existe una separación. ¿Qué importa que la iglesia? No importa nada, porque ya estamos separados hace tiempo. Pero en esa época había unión de la iglesia con el Estado, entonces ya. Finalmente se impuso Carrera para que las órdenes empezaran a dar educación. Y el 21 de agosto de 1812 Carrera pasa a brillar en la gloria para la posteridad, porque establece que se haga educación de las mujeres. Entonces él menciona en un texto el bello sexo. Entonces el bello sexo nunca había tenido educación en Chile. Entonces ahora, salvo las monjas que podían estudiar en los conventos. Entonces da órdenes para que los conventos de monjas habiliten salas para enseñar a las mujeres. Entonces en ese sentido ahí Carrera descuelgue. Ahora, problemas con el alto clero, se impuso,
Y en enero de 1813 se hizo un censo escolar. Se detectaron 7 escuelas en Santiago con 664 alumnos hombres, pero no tenían libros, ni bancas, ni útiles. Nada. Y había 325 alumnas mujeres, un gran adelanto para el sexo bello. Y se insistía en estos esfuerzos, en juntar, en recaudar plata para poder llevar a cabo estos planes de educación, que en la colonia Taney era una cosa muy elítico, y el Instituto Nacional iba a ser inaugurado en enero del 13, después en marzo, después en abril, después en agosto se inauguró. O sea, se inauguró en plena guerra, cuando ya estábamos en guerra. Y ahora viene el año 1812 tiene también problemas políticos. ¿Cuáles son los problemas políticos que hay? Entre los dos hermanos. Como escribe Barros Arana, con esta palabra desdoroso. Desdoroso es como vergonzoso, es decir, que es algo que te perjudica tu, tu prestigio. Entonces, la revolución ya había perdido prestigio. Con el primer golpe no tanto, pero con los otros dos golpes, con la disolución, después el problema que los mecanismos que ocupó Carrera para poder someter a Concepción, que fueron mecanismos odiosos y pencas, así, no mandarle la plata, cerrar el comercio, después hubo un golpe, después mandar otro golpe, etcétera, y con Valdivia, etcétera, y todas estas cosas eran, pero ahora se redujo a José Miguel un problema en la intimidad misma, que era el hermano. Porque el hermano, como le dije, se había casado con esta señora, creo que era Pérez Cotapo, no me acuerdo el apellido. Pero esta señora era goda, y la familia era goda, entonces le habían metido, la mujer le había metido a Juan José Carrera, que lo mejor era volver al sistema antiguo del rey. Entonces, Juan José Carrera mandaba la mejor tropa, como les he dicho, que eran los granaderos en Santiago. Entonces, se empezó a poner totalmente arrogante y las disposiciones de Carrera iba y las discutía y le decía, no, eso no me gusta. Yo esto lo bajo. Y estaba Carrera, estaba Pedro Prado y estaba Santiago Aldunate, o sea, perdón, Portales, los otros dos a la Junta, mandaba a Carrera, pero estaban los otros tres, los otros dos, y ahí este gallo decía, no, no me gusta esto. Entonces empezó a ponerse arrogante, soberbio, y por otro lado estaban todos los patriotas viejos, no los viejos, pero los maduros, los letrados, los ilustrados, que dicen tenemos que hacer una constitución. Pero esta constitución, para que no sigamos en esta incertidumbre, ¿qué es lo que va a pasar con Chile? Porque tenemos que ordenarnos con una constitución. Si la idea era que el Congreso Nacional iba a hacer una constitución y ahora no está el Congreso, está Carrera, está esta Junta, pero tenemos que hacer una constitución. Porque algunos comentaban, esto nació de una asonada borrascosa, se llamaba en esa época, borrascosas como de borrascas, como de oscuras. Entonces no tenía mucha legitimidad el gobierno que estaba ejerciéndose. Entonces estas desdorosas desavenencias empieza a amenazar Juan José Carrera y empieza a escribirle al virrey del Perú, le dice, no, o sea, es que nosotros, o sea, hay que volver al sistema antiguo, yo cuente conmigo. O sea, Juan José Carrera ya estaba dándose vuelta la chaqueta completamente para el virrey, con esta influencia de su matrimonio, y enojado con José Miguel, y José Miguel le decía, pero pues, si acabamos de hacer una bandera nacional, un escudo donde salen unos mapuches, salen dos mapuches en el escudo, ¿ah? Como diciendo nosotros los mapuches eran el símbolo de la rebeldía que triunfó, porque los mapuches triunfaron frente al imperio español. Entonces, ahí estaban los mapuches en el mismo territorio que habían estado peleando en 1600, 1500, ahí estaban, no los habían sacado. Entonces, Carrera, ante esta situación complicada, dice, voy a convocar al cabildo y pone
en sus manos la autoridad suprema de la Junta. Esto fue el 8 de septiembre. No, el 7 de septiembre. El 7 de septiembre, Carrera dice ya, entregamos el poder. Y la Junta dice, no abdiquen, vamos a quedar en la nada, esto va a quedar el caos, en la anarquía. El 8 de septiembre, entonces, el Cabildo llama a la Junta de Corporaciones, que era como los comerciantes que les había hablado, gente de distintas corporaciones, y le dicen, por favor, no insistan en abdicar. Y este gesto de abdicar, Carrera se gana una muy buena fama, porque dice, pucha, este gallo en realidad no es tan ambicioso como pensábamos, ahora está por la patria y está abdicando con su junta para que nosotros tomemos decisiones. Ahora quedó la junta funcionando y Carrera fuera, pero Carrera gobernaba por detrás, desde su casa, gobernaba Carrera sin problema. Y ahí en esa misma casa se juntaron el 26 de septiembre a una comida con el padre, los dos Carreras. Entonces estaba Juan José y José Miguel con su padre Ignacio de la Carrera, que era un viejo, buena onda. Resulta que empiezan a discutir. Entonces Juan José le dice, es que tú estás gastando todo el tesoro público, todo lo estás gastando en tu guardia, en los uniformes de tu guardia, en las monturas, y mi regimiento no tenemos ni una muralla, tenemos que hacer una muralla, tenemos que hacer arreglos al regimiento. Eso es lo que le decía Juan José. ¿Qué le decía José Miguel? José Miguel decía, estoy pensando en cosas más importantes, tenemos que declarar la independencia. ¿Qué declarar la independencia? Todo lo contrario, le decía al otro, Juan José. Y José Miguel le decía, pero además hay una cosa, vamos a estar gastando plata en arreglar tu batallón, cuando lo más importante en este momento es seguir a crear nuevas unidades militares, porque se nos van a venir encima los realistas. ¿Y qué importa? Le decía Juan José, si lo que queremos tranquilidad, calma, ya esto se acabó. Ya. Ignacio de la Carrera, bueno, todo esto casi se agarran a combo. Entonces Ignacio de la Carrera tiene que ponerse así, por favor, ya no, corten la cuestión, yo me voy a ir de aquí. Se fue a su hacienda que estaba cerca de Melipilla y estos gallos casi se pegan, Juan José y José Miguel. Acuérdense que José Miguel tenía 26 años, estaba mandando al país un gallo de 26 años y el otro tenía 29, eran dos cabros. Y entonces Carrera, dirigiendo desde las sombras, siendo todavía jefe de todo esto, dice, tenemos que hacer una celebración espectacular porque se cumple el segundo aniversario del 18 de septiembre. Claro. Entonces, ¿dónde lo vamos a hacer? En el Palacio de la Moneda. Entonces, el Palacio de la Moneda, que es lo más grande que había, que no existía para los gobernadores, eso fue después, los presidentes de Chile y toda esa cuestión, en el costado que daba hacia acá, el famoso. Después era más angosto, después se amplió hacia la Alameda. Entonces estaba este Palacio de la Moneda. Pusieron 6.000 luces, y de tal forma de que el escudo que había ahí, un escudo real, quedara oculto y se pusieran el escudo nuevo chileno con los dos mapuches, las banderas nuevas, usando la escarapela. Llegó la Javiera Carrera disfrazada de mapuche, habían otras mujeres que iban también disfrazadas de mapuche porque era como lo máximo, estaba la onda de que el mapuche te daba a ti la idea de la liberación contra el español. Había muchas mujeres presentes, pero habían 240 puestos de comida pantagruélica, había cualquier cantidad de comida, pero no pudieron llenarse, o sea, sobró comida que se le había comido a los sirvientes. ¿Por qué? Porque mucha gente tenía miedo de ir ahí, porque se hablaba que esa noche iba a ser la asonada. Juan José Carrera con sus granaderos iba a tomar el poder, Juan José Carrera al nombre del rey. Eso fue el 28 de septiembre, porque el 18 de septiembre no se pudo hacer esto, porque estaba el conflicto. El 26 de septiembre está la comida en la casa de Ignacio de la Carrera,
que tenía una casa en Santiago y la casa en la hacienda. Y ahí casi se agarran a combo Juan José con Ignacio, con José Miguel y Juan José, y el papá los separa y se va muy triste a su cuestión. Entonces se hizo el 28 de septiembre, el segundo aniversario, ¿ya? Y la fiesta de los invitados, toda esta cuestión que fue ahí nomás, pero sí hubo mucho simbolismo, había un espíritu muy adelantado en ese momento. Entonces, José Miguel dice, lo mejor que puedo hacer para neutralizar a mi hermano es que presento a mi padre como jefe de la junta. Entonces llamó al padre, lo convenció, el padre salió de su hacienda, llegó a Santiago y lo pusieron en el cabildo. El cabildo lo eligió y lo eligieron como jefe de la junta. O sea, no estaba ya ahí. José Miguel estaba afuera y estaba el padre. El padre, el 3 de octubre, lo aclamaron, lo vitoriaron, lo ovacionaron a don Ignacio de la Carrera. Ignacio de la Carrera era el jefe de gobierno. Y se presenta José Miguel a dar su orden, su reverencia y su respeto al jefe de gobierno. Y Juan José, y Luis Carrera, y la Javiera Carrera, y toda la aristocracia chilena. Y se produce inmediatamente un problema con las escarapelas, la discusión de las escarapelas, porque Juan José le dice, papito, estos gallos andan con estas escarapelas que no tienen nada que ver con la escarapela que debe ser, que es la del rey, la bicolor. ¿Ya? Esta es la escarapela del rey, es la que tienen que usar aquí, en los sombreros, y no esta otra. Entonces, Ignacio de la Carrera era como de los moderados, que andaba como por que sí y que no. Sí, un poquito a la independencia, pero no, hasta por ahí nomás. Entonces, le encontró la razón más a José Miguel y dijo, no, aquí hay libertad. El que quiere usar la escarapela del rey, que la use. El que quiere usar la escarapela de la patria nueva, la usa. O sea, la amarilla, blanca y azul, que me encantan esos tres colores. Me gusta más que el rojo. Espantoso, rojo. Yo a la bandera chilena le pondría la amarilla abajo. O sea, a mí me gusta la amarilla, pero es un gusto personal. Ya. Entonces, en un momento terminado, Luis Carrera con José Miguel dicen, este gallo está en todo momento amenazándonos y en cualquier momento se tira. Entonces estamos dispuestos a, como la fuerza de la sangre, si no entiende con la razón. Y ahí surgió el lema, por la razón o la fuerza, que es de origen carrerino, por la razón o la fuerza. Entonces dice, acordamos, dice Carrera en su memoria, acordamos con Luis, con su hermano, contenerlo a fuerza de sangre, si no se podía con la razón. Y ahí salió la famosa por la razón o la fuerza, que no me gusta para nada ese lema, pero bueno, no me gusta. Cada uno con su gusto. Ya. Entonces, en un momento terminado, Juan José vio que su padre, que era la autoridad, digamos, la autoridad espiritual, llamémosla así, no física de las armas, pero era el respetable, se inclinó por las tesis de su hijo José Miguel, pero hasta cierto punto, porque José Miguel andaba muy disparado con estos amigos que tenía el embajador de Estados Unidos, Poinsett. Olvídense, vamos a ver todo lo que le recomendaba Poinsett, que lo metía en problema de carrera. Ya, entonces, ¿qué hizo Juan José? Vio que con su papá Ignacio no podía nada y buscó la amistad. Entonces, Poinsett, el embajador de Estados Unidos, ¿cierto? Joel Roberts Poinsett, en su casa, invita a José Miguel, Juan José, Sudáñez, Camilo Enríquez, el otro era Pérez, Francisco Antonio Pérez, ¿quién más? Irizarry, Salas, ya. O sea, los grandes, los que estaban en ese momento gobernando en Chile, los grandes. Y eso, se juntaron en la casa y ahí se abrazó, se dieron un abrazo, los dos hermanos, se amistaron y se volvieron a estar en amistad. Y Juan José, supeditado a José Miguel, en ese momento,
cuando se reconcilian los hermanos, inmediatamente todos estos sabios, todos estos hombres, dicen, es el momento de promulgar la Constitución que tenemos redactada. Pues ya estaba redactada, la habían estado redactando todos esos meses. Y viene entonces la Constitución de 1812, que es una constitución muy divertida porque decía que va a gobernarnos un gran jefe. Y ese gran jefe tenía que tener, según la Constitución, como mínimo 36 años. Y Carrera tenía 26, o 27 ya, no sé, o sea, 26, 27. Entonces había que arreglar ese artículo. Empezaron a tachar, a arreglar. Porque en volada ellos dijeron, en su ideal estaba bien. A mí me parece bien que gobiernen los países gente de 35 para arriba, debe ser, pienso yo. Bueno, entonces, esta constitución tenía 27 artículos, era como provisoria, era más o menos resumida. Hablaban de Fernando VII porque lo tenían que nombrar como un adorno, pero eso es para reírse, nada más, ¿cierto? Es decorativo. Ahora, aquí viene la verdadera declaración de la independencia que nos concierne hasta el día de hoy, que estamos perdiendo independencia, que dice, comillas, ningún decreto, providencia u orden de cualquier autoridad o tribunales de fuera del territorio chileno tendrá efecto alguno. Exacto. ¿Qué tenemos que estar en el Pacto de Bogotá y que el Tribunal de la Haya tiene que meterse con nosotros? ¿Qué diría Carrera de todo eso? ¿Qué diría estos gallos? Sudáñez, el gran Sudáñez, que era boliviano. Francisco Antonio Pérez, ¿cierto? Camilo Enríquez. ¿Qué diría Salas? ¿Qué diría Irizarry, que era guatemalteco? Irizarry era guatemalteco. Y que gobernó Chile un día. Lo vamos a ver después de la guerra. Un día fue gobernante de Chile. Ya. Esa es. Ningún decreto o providencia u orden de cualquier autoridad o tribunales de fuera del territorio chileno podrá tener efecto alguno. Después, el poder vuelve al instante a las manos del pueblo cuando los gobernantes diesen un paso contra esta voluntad general declarada en la Constitución. Habrá un Senado compuesto de 7 miembros responsables cada año de residenciar. Residenciar se llamaba el juicio de residencia a los gobernadores, que uno terminaban los gobernadores su mandato y venía un juicio de residencia cuando procedía, para decir, bueno, ¿y qué pasó con estas plata? ¿Y por qué dejaste a ese contingente ahí aislado para que los mapuches lo mataran y los destruyeran? No podías tú mandar un refuerzo, etcétera. Se podían ver cómo fue su comportamiento en el gobierno. Entonces, este Senado podía residenciar a la Junta Suprema, al gran jefe de los 36 años. Podía declarar la paz, la guerra, el alza o la baja de las contribuciones, de los aranceles, de los tributos, de los impuestos. A tratados, podía firmar tratados, acuñar monedas, levantar tropas, nombrar embajadores, etc. Y se establecía garantía a los reos, que primera vez en Chile pasaba eso, porque había muchos reos inocentes que sufrían meses. Los reos, recuerden que yo les dije que los llevaban en carrete de bueyes como en jaulas, como animales de jaula de circo, los llevaban de pueblo en pueblo. Entonces, también hubo por primera vez una legislación en cuanto a los límites de la libertad de expresión, porque ya se había visto que había libertad de expresión, porque la libertad de expresión empezaban a despotricar, y es verdad, pues uno no puede tener libertad de expresión. O sea, de expresión cuando uno empieza a calumniar, injuriar. Entonces esos son los límites que por primera vez estaban viendo. Dice, comillas, todo habitante es igual en derecho. Primera vez que se dice eso. Solo es que ustedes lo encuentran lo más normal, pero es que eso no se había dicho nunca. Todo habitante es igual en derecho, todo habitante. O sea, el peón, el gallo más bajo en la condición social. Solo el mérito y la virtud constituyen acreedor de honra. El español es nuestro hermano. Y todo desgraciado que busque asilo en nuestro suelo será objeto de nuestra hospitalidad. O sea, el asilo contra la opresión empieza acá.
con Bernardo Vera y Pintado, que escribía estos poemas con respecto al asilo contra la opresión, que Chile fuera un asilo contra la opresión. O sea, todos los pobres gallos que están siendo perseguidos pueden buscar asilo en nuestro suelo y serán objeto de nuestra hospitalidad. A nadie se le impedirá venir al país. Bueno, en el tema actual. Y a nadie se le impedirá retirarse cuando le guste y que se pueda llevar sus propiedades. El 27 de octubre de 1812 se envía un decreto para que sea aprobado por las provincias. Carrera, en ese momento, al nombrarse la Constitución, entra como presidente constitucional a la Junta, porque la Constitución reconoce como Junta Provisoria esta constituida por Carrera, Pedro Prado y José Santiago Portales. ¿Ya? Entonces, vuelve a la Junta, Carrera vuelve a estar en el mando después de haber estado ausente desde el 7 de septiembre al 27 de octubre. Entonces, vienen las firmas. Las firmas, los voluntarios, todos los carreristas, que era un grupo pequeño de jóvenes más que nada, fueron y firmaron al tiro, y algunos de estos hombres sabios firmaron, pero habían otros que decían: no me tinca esto, no me tinca lo otro, esto hay gato encerrado, que la cuestión no voy a firmar. ¿Y qué pasó? Se produjo, no sé si han visto ustedes la película La Naranja Mecánica. O sea, la juventud carrerista andaba en las calles y veía: este gallo no quiso firmar, vamos, palos, patadas en la raja, patadas en las costillas, en el suelo, vamos pegándole mierda. Y a otro más, y a otro más, y a otro más. Entonces se produjo, el cabildo se enojó con todo esto, dijo: por favor, o sea, Junta, haga algo. Entonces la Junta, en vez de meterlos presos, porque eran del bando carrerista, estos tipos naranja mecánica que andaban pegándole a los viejos, a gente honorable, pegándole en la calle, lo que hizo fue redoblar la vigilancia, pero dejó impune a estos gallos. Incluso había uno que mató, y ese gallo que mató después Carrera lo sacó de la cárcel y lo llevó cuando vino la invasión, lo llevó a la guerra. Y el mismo Carrera en su juventud había hecho eso. Bueno, le habían robado, entonces fue donde los ladrones y disparó y mató a una persona. Y eso era una cosa que era tomar la justicia por su propia. Eso fue antes de ser personaje público, antes de irse, cuando era joven. Entonces él tenía ese ímpetu y valoraba eso, pero era excesivo. O sea, ¿cómo puede ser que anden pegándole a la gente? Patadas en el suelo, los tiran tipo neonazi los gallos. Bueno, el cabildo reclamó. En Conce, el obispo Villodres dijo: yo no firmo esta weá. No, dice: no aceptaremos de ninguna autoridad. ¿Y el Papa no es una autoridad? No, esto no lo firmo. Entonces tuvieron que empezar a explicarle que no, que se correspondía a otra autoridad, no a autoridades espirituales. Entonces pónganlo, le dijo el obispo Villodres, que era realista, estaba en Concepción. El Consejo de Regencia en España nombra como obispo a don José Santiago Rodríguez Zorrilla, que había estado antes y que fue destituido. Y era realista. Entonces Carrera dijo: no, ni cagando, no, este gallo no se nombra. Y nombró a Rafael Andreu y Guerrero, que era el que predicaba en los Te Deum, que había sido realista acérrimo y ahora era patriota acérrimo. Y era, en el fondo, un adulador. Entonces el gallo iba para donde calentaba el sol. Entonces, en las Te Deum, llegaba y decía: porque como fue el pueblo de Israel que estaba bajo la opresión del faraón y Dios los ayudó a ser libres, así también Dios nos ayuda a ser libres del faraón de España. Que sea. Sí, la Biblia puede dar para todo. Entonces ahí, este era el típico que estaba en los Te Deum, que hacían los prédicas. Este gallo se llamaba Rafael Andreu y Guerrero. Entonces, por inspiración de Poinsett, del embajador, le dice: oye, mira, hagamos esto. En la redacción se le mandaron a Villodres la redacción original. Pero resulta que después Poinsett le dice: ahora hagamos un error de tipeo. La religión de Chile es y será siempre la católica apostólica, punto. Nos equivocamos. Romana. Entonces se quitó la parte romana. Porque Poinsett era de una familia de origen francés
y era que cuando vino el edicto de Nantes, tuvieron que salir y se fueron a Estados Unidos y eran de origen calvinista. Entonces era un protestante acérrimo y le cargaba esta cuestión de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Entonces le quitó el romana. Y de todo esto, cuando se imprimió que aquí lo leía en esto, y me acuerdo que se lo pasé a mi hijo Sebastián para que lo leyera cuando era cabro. Leyó aquí, leía está toda la Constitución aquí en el tipógrafo yanqui. Entonces, el clero, ¡puf! Olvídate el clero, esto es intolerable, no puede ser. Es que fue un error de tipeo. Esperemos que sea un error de tipeo. Me imagino que no es un error, que no es algo pensado. Era pensado. El Points con Carrera, haciendo estas cosas. Entonces, hubo un problema casi a nivel ya de guerra civil, de que el clero podía levantar al pueblo diciendo estos gallos son herejes y son hijos de Satanás, ¿no? Entonces Carrera dijo, ya, ¿sabes qué más? Pongámosle romana. Entonces, pusieron romana e imprimieron de nuevo romana. Tuvieron que poner el nombre Iglesia Católica Romana. Ya, ahora viene la despedida de todo este tiempo del gobierno de Carrera. Hemos visto las cosas que han pasado. El desdoroso conflicto con su hermano. Cuando llegó su padre al gobierno, después volvió a Carrera. Todo esto parece como que fuera una cosa tranquila y no fue tranquila. Cuando llegó la Aurora, cuando comenzó la primera imprenta, cuando llegó Poinsett, Carrera estaba en Talca tratando de negociar con Rosas. Volvió en junio. Entonces, esto es una cosa que no es tan perfecta, no pasa nada, que es una cuestión bien complicada. Y está el virrey del Perú. El virrey del Perú era un tipo de 1,90 m, de una arrogancia, y le encantaba ir a visitar las cárceles. Aquí lo cuenta este gallo. Aquí lo cuenta, cuando lo toman preso y lo llevan a las cárceles del Callao. Entonces tenía unas cárceles y ahí vi al Abascal, de ahí saco esta información. La contaba este tipógrafo yanqui. O sea, ahí vi a Abascal paseándose con su túnica, con su traje fantástico, un gallo así, un gallo muy alto, mirando los presos, qué sé yo. Era un gallo de esos. Entonces, el virrey del Perú dice: lo ocurrido en España no justifica estos cambios. Una carta altanera manda da patente a 3 navíos para ser corsarios e ir a impedir el comercio en Chile. Esto en 1812. Retención del envío de tabaco y de algodón y de azúcar y otras materias tropicales, productos tropicales, a Chile. Sin embargo, Chile le sigue enviando el cebo, el trigo, el ganado, etcétera, el vino, todo lo que producía Chile, seguía enviándolo para allá porque no nos atrevíamos. La Junta, mandada por Carrera, no se atrevía a cortar relaciones. Entonces, los particulares compraron un cargamento de tabaco desde La Habana. De La Habana se fue por el Atlántico y llegó a Montevideo. Y en Montevideo estaba el gobernador Elío, el famoso Elío, que había bombardeado Buenos Aires, que estaba ahí, el famoso realista Elío. Y este gallo dijo: ¡pum! Esto lo decomisamos. Eran en total 68.000 libras de tabaco. 68.000 libras de tabaco, el barco entero. Eran 34.500 pesos. Reclaman. Nada, no pueden reclamar nada. Los comerciantes chilenos que habían comprado eso, perdiendo toda esa cantidad de plata, se arruinaron. Todo esto por la guerra. O sea, por la ofensiva del virrey y de los realistas, que no querían nada con cuento. Abascal dice: es nula la libertad de comercio. Pero ¿quién nos puede proveer la península si está invadida, están en guerra? Bueno, no hay razones para esto. En Lima hay la Gaceta, cuando sale, insultos y burlas y desprecios a todas las iniciativas de la Junta de Carrera en Chile. Y sale en Lima: estos imbéciles, qué sé yo. Entonces escribe
Manda al Vultur a Valparaíso. Ahí está, frente a Valparaíso el Vultur. Con bandera del rey, corsario. Un corsario que cualquier barco que se acerque a Valparaíso lo captura. No hay comercio. La Warren, la fragata Warren, en Concepción. Y un bergantín artillado, más modesto, pero igual, en Coquimbo. Los 3 puertos principales bloqueados por el virrey del Perú. La Junta, o sea, en este caso Carrera, en términos muy corteses y muy suaves, le dice, por favor, estamos, entonces le escribe una carta, qué sé yo, y el virrey responde: cuando veo al frente de ese hermoso reino, sino espíritus ambiciosos que aspiran a la gloria y al poder personal con el pretexto de la independencia, punto seguido, o sea, punto, otras frases más, hombres arruinados por los disturbios y las disensiones, cuando advierto aniquilado el orden público, perdida la armonía social, deshecha la unidad, adoptando emblemas ridículos, se burla de la bandera y de los escarapelas y del escudo. Me vienen con su carta diciendo que descansan en la rectitud de intención y termina amenazando. Pues yo les digo que mis tropas están cerca ya de Tucumán y vamos a cruzar la cordillera y voy a mandar por barco y los voy a liquidar. Punto. Todos los patriotas indignados con la carta. Se leyó públicamente. Los del Cabildo. ¡Pum! Por favor, rompamos con el virrey, mandémoslo a freír monos, mandémosle unos garabatos. Hemos sido muy arrastrados. La Junta, al mando de Carrera, no se atreve. Dice, pero si ya estamos en guerra, hombre, estamos en guerra ya. Bueno, el Cabildo indignado dice, la Gaceta de Lima está llena de injurias al pueblo chileno. No respiran más que odio y desprecio a nuestro sistema liberal. Nuestras costas han sido atacadas. Nuestra moderación es lo que hace insolente al virrey. 13 de noviembre de 1812. Estamos terminando 1812. Abascal está indignado, quiere atacar. 16, porque por un lado Carrera le hacía caso a Poinsett en hacer un emblema y todas estas cosas, pero por otro lado le dice que no, entonces demuestra debilidad frente al virrey. O sea, si ya estáis con una bandera, ¿qué hay a hacer? Ya te metiste en un forro tremendo. Si hiciste una constitución donde dice que no aceptas ninguno fuera de nuestro territorio, o sea, el virrey no tiene ninguna autoridad contra nosotros, eso es una gía en el poto al virrey. El virrey siempre había mandado sobre Chile, el rey de Perú. 16 de noviembre, las corporaciones, los jefes militares piden: cerremos los puertos, es decir, nuestras mercaderías no pueden salir a Perú. La Junta dice, no queremos la guerra. Pero si ya estamos en guerra, ¿qué está pasando al otro lado de la cordillera? Llegan las noticias. Descalabro, derrota de los realistas. ¿Quién? El general Belgrano en Tucumán. ¡Viva! 24 de septiembre. Los argentinos de nuevo, el 11 de marzo, en Salta, victoria del general Belgrano. Van hacia el norte, vamos hacia Bolivia, que se llamaba en esa época Charcas, que pertenecía al virreinato de La Plata. O sea, los argentinos triunfando. No tuvieron ningún problema, en el sentido de que no tuvieron reconquista. Nosotros tuvimos reconquista y nos liberaron los argentinos. Inglaterra, por otro lado, hay noticias buenas. Dice, Inglaterra desautoriza a Fleming, que era el que había venido a buscar la plata, que era amigo de Carrera, que había venido en ese barco, ¿se acuerdan? En el Standard, que lo voy a hablar en el otro video. Entonces, desautoriza a Fleming y Inglaterra se declara neutral. Ya está pensando en que quiere agarrar el comercio y disputárselo a los norteamericanos. Y ahí viene
la fragata Essex con 32 cañones que la mandaba don David Porter, norteamericano. ¿Y viene a qué? A defender los intereses norteamericanos. Es decir, a agarrar a estos cruceros españoles y cañonearlos. A agarrar a los ingleses y cañonearlos. Entonces este gallo, el David Porter, tiene una historia de gloria naval. Llegó en ese momento a lucirse, porque es un aventurero, es un temerario, el tipo Lord Cochrane. Una historia maravillosa para escribir un libro entero sobre lo que hizo la fragata Essex de Estados Unidos. Y puso el orden, por lo menos abrió y despejó el comercio. Pero tarde, porque ahora estamos que en Quito, el virrey aplastó Quito, ¿no es cierto? Nueva España está aplastada, Venezuela, los triunfos rotundos de los realistas. El 17 de marzo, en la catedral, llegan estas noticias. El 17 de marzo de 1813 se hace exequias por los caídos y por los mártires en Venezuela. ¿Quién predica? El obispo Andreu y Guerrero. Estamos en una peligrosísima situación en Chile a partir de este año de 1813. Carrera envía a Rosas al destierro. Fuera. A todos los otros realistas, a todos los otros patriotas, los mete en un motín, los inculpa, los acusa de de intento de golpe de Estado para destronarlo. Y que querían poner a Manuel Rodríguez como presidente de la Junta. Y el listado, que no se los puedo dar porque no lo tengo aquí, porque tendría que escribirlo, pero es una cosa preciosa. O sea, está el egregio Gregorio de Argomedo, castigado a 10 años en la isla Juan Fernández. Otros desterrados a Salta, al otro lado, a San Juan, a Mendoza, Rosas a Mendoza. Este fue un complot que fue una maquinación de Carrera, porque no existía. Después se entrevistaron a estos famosos complotados, cuando eran viejos ya, en tiempo ya de 1850, y les preguntaron y dijeron, nosotros no estábamos complotando, nosotros lo que hacíamos era hablar en contra de las cosas que estaban haciéndose, sobre todo de Carrera, estábamos en contra de eso. Entonces Carrera detectó con un sistema de espionaje a todos los gente honorable, noble, decente, patriota, buena, de primer nivel, y la mandó al destierro. Desgastando, se había desgastado Valdivia, se había vuelto para el rey, se había desgastado, dejó muy débil Concepción, y ahora Santiago quedaba débil porque llevó a toda esta gente, la mandó a relegaciones a los pueblos más lejanos. Y Rosas murió en ese momento aquejado de tristeza, de enfermedad, murió en su tierra natal, que era Mendoza, y allá quedó. Entonces, este complot famoso, que además está clarísimo, según la lógica, es que el primero que tendría que haber sido fusilado era Manuel Rodríguez, y Manuel Rodríguez no fue fusilado. Hay una carta de puño y letra de Carrera que le habla al papá de Manuel Rodríguez y le dice, no te preocupes por tus hijos, porque eran 2 o 3 que están ahí. No te preocupes porque no los vamos a castigar. Claro, porque era un subterfugio. Manuel Rodríguez no estaba haciendo un complot. Se lo puso como una figura como líder, pero no era líder de nada. Entonces hubo un desgaste de gente en ese momento. Y cuando se va de Chile, en ese momento, Rosas dice, en este momento, lo último que dijo, antes de irse de Chile a irse a Mendoza, dijo, en este momento, el destino de la revolución chilena y de la independencia chilena, su éxito o su fracaso, está en manos de Carrera. Y fue fracaso rotundo. Pero empezó a darse una serie de cosas. Se había perdido un tiempo precioso. Acuérdense que el Congreso, entre en septiembre y en noviembre de 1811, había ordenado la militarización de la gente. Habían seguido todos los
los criterios que tenía don Juan Maquena, que estaba Juan Maquena y estaba Tomás O'Higgins, que era un tío de O'Higgins. Tomás O'Higgins y Juan Maquena eran tipo lo mejor que había en ese momento en el reino de Chile como militares. Y Juan Maquena estaba ¿cómo se llama esto? Tilcoco, no, se llama, en una hacienda por allá perdido, relegado, Maquena. Y Tomás O'Higgins estaba en Copiapó. Es decir, eran oficiales que deben haber generado otros oficiales, y esos otros oficiales, y esos oficiales haber tenido instrucción a la tropa. Porque lo más importante es la instrucción, la disciplina, y eso no existía, no se había hecho. Se interrumpió con los golpes, con las azonadas, con los problemas de cuarteles, con los problemas de poder, con las intrigas, con todo lo que hubo. Ya estaba debilitado. Es decir, Chile era mucho más poderoso antes del 18 de septiembre, cuando estaba García Carrasco, que cuando estaba José Miguel Carrera a puertas de la invasión. Los golpistas habían profitado del descontento. Acuérdense que uno de los argumentos de las fuerzas porque cuando llegó José Miguel Carrera no tenía ambiente, como llamaban en esa época. Entonces, ¿el ambiente dónde está? Eran los realistas, o sea, buscó apoyo en los realistas, José Miguel Carrera. Buscó apoyo en los descontentos que no querían participar en la milicia. Entonces, ellos se profitaron de ese descontento. Maquena había hablado de Valdivia. Maquena dijo, no tiene nada que ver ese regimiento en Valdivia, hay que traerlo para el centro. Hubo tiempo para hacerlo, no se pudo hacer porque vinieron los golpes, vino el chuchoqueo. Acuérdense cómo terminó la aprobación de la Constitución, tipo naranja mecánica. Carrera ayudó a propagar las ideas, pero en el tema militar era autista, indeciso en lo bélico. No tenía capacidad organizativa tampoco, como la tenía José San Martín, que era un gran organizador. Pero San Martín era un tremendo organizador, pero no tenía coraje en la batalla, curiosamente. Y O'Higgins empezó a crecer de a poco. Cuando llegó la guerra, empezó a crecer de a poco O'Higgins. No tenía idea. Tenía rango militar, no tenía idea. El gallo no había estudiado nunca había sido milico. Entonces fue poco a poco agarrando fuerza, hasta que finalmente fue destacado, o sea, 100%. Ahora, ¿qué pasa? No fue una invasión española. El virrey Abascal manda unos barquitos, no sé, 3 o 4, no me acuerdo cuántos eran, 3 o 4 barcos, con 50 instructores del ejército peruano, algunos cañones, algunas municiones, y llegan a Chiloé, y en Chiloé en 2 meses hacen lo que los patriotas no hicieron en 2 años con todo el territorio, solamente en Chiloé. Y esos chilotes eran tan buenos, tan bien entrenados, que después se los peleaban. Entonces después lo pedían, oye, necesitamos acá en Charcas, en Bolivia, en Charcas, en el Alto Perú. Y mandaban a los chilotes, y los chilotes terminaron peleando allá y muriendo allá, en el altiplano boliviano. Porque eran muy buenos soldados esos chilotes. Y las mujeres no vieron más a sus soldados. Los perdieron para siempre. Quedaron viudas. Y no volvieron porque la guerra siguió, y estos chilotes y estos valdivianos y estos penquistas, después los de Concepción, todos estos. Entonces se basó, esto fue una guerra civil. Fue una guerra civil, donde estaban los del sur contra los santiaguinos. Y después, cuando llegó Osorio, trajo el regimiento Talavera, que era español. Y después, cuando llegó Osorio por segunda vez en el 18, trajo el regimiento Burgos, y no sé si había otro más. Es decir, la incorporación de tropa española neta va siendo de a poco, y va siendo en un porcentaje que no alcanza, no sé, el 20-30% de las tropas finalmente, no es más que eso. En el último periodo, ya cuando estamos hablando de la batalla de Maipú, final, terminando las batallas grandes. Entonces, el sur quedó dañado con todas estas cosas que se hicieron. Entonces, el sur siempre tiró para el rey. Guerrillas realistas,
todo el rato guerrillas realistas, y tanto así que después siguió Benavides, después siguieron los hermanos Pincheira. Dios me libre. Y eso es lo que teníamos que ver, porque lo que nos viene después, tengo que pedirle a mi hijo el pizarrón, porque vamos a empezar ya con movimientos de tropas y viene todo lo que es la guerra, que vamos a tirarnos con la guerra para verlo en detalle. Esos son unos 2 o 3 capítulos, yo creo. Bueno, que estén bien. Bendiciones a todos.